Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta etapa del proceso. Va a ser a través de la entrevista que realiza el Comité del Poder Legislativo Federal para el proceso extraordinario 2024-2025. Requerimos que en primer momento nos dé su nombre completo, cargo al que aspira y lugar de nacimiento, por favor. Con mucho gusto, licenciada. Soy Jaime Miguel Moreno Garavilla, aspirante al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mi lugar de nacimiento es la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Ok, muchas gracias. Vamos a empezar. Usted sabe que por el tema de la reforma que se da ahora, surge un nuevo órgano, un nuevo tribunal, el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué es lo que usted propondría para este trabajo en conjunto con este tribunal que al final de cuentas la ley lo establece como un trabajo para evitar o prevenir temas de corrupción, también nepotismo y otros temas también que aquejan o que han estado muy mencionados últimamente? ¿Qué podría usted proponer al respecto en este trabajo en conjunto? Bueno, licenciada, no solamente con el Tribunal de Disciplina, sino en general con el Poder Judicial Federal, me parece que es fundamental inyectar una muy buena dosis de axiología, tanto a sus integrantes como a los quehaceres a los que se dedican. Me parece que no puede haber un mejor servicio público como al que aspiramos todas y todos los mexicanos, sin una plataforma sólida de valores. Que antes de pensar en esquemas punitivos o en esquemas reivindicatorios, debemos de pensar en esquemas que fomenten los valores en el servidor público, en la relación que tiene el servidor público con los servidores, con los destinatarios del servicio público, y de esa manera, desde luego que podremos estar atenuando pues toda la serie de vicios que hemos estado viendo a lo largo de estos años, dentro y fuera, lamentablemente, del Poder Judicial Federal. Además, dicho sea de paso, como sabemos, este no es un fenómeno exclusivo, propio o monopolizado por un órgano primario de gobierno del Estado mexicano. Es un fenómeno que a nivel mundial acaece. Es un fenómeno que exige de manera muy importante esa inyección de valores. Ahora, después de esto, desde luego establecer una serie de protocolos que permitan un seguimiento adecuado, constante, una vigilancia de la actuación de los encargados de decir el derecho, pues para garantizar que su actuación esté apegada a esa estructura axiológica, pero también apegada pues a la normatividad fundamental y especialmente a nuestra Constitución. Muy bien, gracias. Abogado, muy buenas tardes. Le planteo mi pregunta. Tardes, licenciado. Hace un par de años, la Corte admitió una controversia promovida por el Congreso de Tamaulipas, mediante la cual el Congreso de Tamaulipas hacía una interpretación del artículo 111 constitucional respecto de los efectos de la declaración de procedencia federal respecto de un Congreso local, porque al parecer el término del artículo 111 es ambiguo hasta cierto punto. La Corte admitió que en caso de declaración de procedencia federal respecto de delitos federales, todavía le tocaba a un Congreso local definirse si permitía que un funcionario fuera procesado o lo protegía ahora con el fuero local, no obstante la declaración de desafuero federal. Quisiera saber su opinión al respecto. Sí, cómo no. En primer lugar, habrá que determinar que el marco del juicio de declaración de procedencia es uno de los instrumentos que nos permiten precisamente contribuir
a desalentar esas prácticas viciosas en todo el ámbito del servicio público nacional. Me parece que es muy importante, tanto en el caso al que usted alude, licenciado, como en cualquier otro caso, que se advierta que el juicio de declaración de procedencia es la posibilidad que se tiene para poder establecer, primero, un respeto irrestricto a la estructura, no de la división de poderes, sino de la colaboración armónica que debe existir entre los órganos primarios de gobierno del Estado. Segundo, que cuando algún servidor público incurre en una infracción, sea a nivel federal o a nivel local, pero que implique una contravención a nuestra Constitución, pues que evidentemente no se puede escudar en esa inmunidad llamada comúnmente fuero, sino que a propósito, pues es un fuero no intuitu persone, es un fuero intuitu cargo, que no se escuden en eso para seguir haciendo fechorías desde el servicio público. Porque vuelvo al tema de los valores, licenciado. Es decir, cuando un servidor público llega a un cargo de servir al pueblo, a servir al público, es porque tiene que llegar con mística, es porque tiene que llegar con emoción social, es porque tiene que llegar con una cultura de servicio al pueblo, que incluso, valga la reflexión, hasta a nivel espiritual, deberían de tener todos los servidores públicos la conciencia de que para ser feliz en la vida se necesita servir auténticamente. Gracias por su respuesta. Al contrario. Muy bien. Tiene aproximadamente un poquito más de 5 minutos como para hacer una reflexión final sobre su postulación. ¿Ya? ¿Ya la va a hacer la final? Sí. Bueno, sí. Si quiere la otra pregunta. No, como ustedes digan. Una reflexión final. Sí. Bueno, sí, licenciada, muchas gracias. En primer lugar, no como aspirante a un cargo, sino como padre de familia y como ciudadano, quiero por su conducto felicitar a todos quienes están participando en este esfuerzo ingente dentro de este ejercicio histórico para la nación. Están ustedes aportando algo valiosísimo, que es su vida, su tiempo, para construir un nuevo poder judicial. Un poder judicial que se retire de las prácticas malhadadas de solo atender a la riqueza para dedicarse a mirar a la sociedad. Es decir, que se imparta justicia, que el momento en que se diga el derecho, se diga no solamente para los que tienen, sino que se diga para todos, que se aplique con el concepto de justicia social, que si ustedes me preguntan, es el punto teleológico, el alma pura de nuestra Constitución del 17, la justicia social, que implica precisamente el poder gobernar para servir a los pocos que tienen mucho y a los muchos que tienen poco y a veces nada. Y en estos últimos años, licenciada, muy tristemente hemos visto que una casta dorada, debidamente estructurada por los intereses correspondientes, se han dedicado a hacer justicia en favor de los que solamente aspiran a la acumulación, de los que en vez de ese marco axiológico de valores a los que me refería al principio, centran su vida en acumular y tener, en lugar de ser y servir. Entonces, para mí es muy importante el participar en este proceso histórico para mi país, para nuestros hijos. Y felicito profundamente, como lo he hecho en diversos foros, la valentía de haber iniciado
una profunda reforma constitucional que permita precisamente darle cauce a este proceso que todos confiamos va a llevar, porque además no solamente es histórico porque no se haya hecho en México, es histórico porque es la primera vez que se hace en el mundo, licenciada. No hay un país en el mundo que pueda jactarse de haber llevado al origen de la integración de sus órganos judiciales federales el voto popular. Es decir, que el origen de la integración de uno de los máximos órganos de gobierno sea el voto popular. Entonces, como lo he dicho en distintas oportunidades, a quienes no les guste, que busquen otro centro de gravitación del poder que no sea el 39 constitucional y el poder del pueblo, y que lo coloquen en la monarquía de las estructuras de riqueza, ya sean nacionales o extranjeras, y entonces ya hablaríamos de otra cosa. Pero mientras el centro de gravitación del poder público del Estado mexicano se halle en el 39 constitucional, señoras y señores, el poder del pueblo es para servir al pueblo gracias a la determinación del pueblo. Por eso es que felicito y aplaudo yo muchísimo esta reforma. Creo que ya me pasé, ¿verdad, licenciada? ¿No? ¿Sí me pasé? No, ¿No? ya le quedaron unos segundos. Ah, ¿segundos? Pues sí. Solamente entonces, si son segundos, para decirles muchas gracias y felicidades de nueva cuenta. Pues muchísimas gracias. En nombre del comité, pues en breve estaremos en comunicación con usted. Muchísimas gracias. Gracias por sus respuestas. Al contrario, licenciado, gracias por